Iniciamos nuestra lección 7, el cual hemos titulado Los líderes saben usar los dones espirituales, y vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos esta noche, tenernos reunidos alrededor de tu palabra. Esa palabra que es tan importante para nosotros porque es nuestra vida. No solamente la vida eterna, sino que también nos fortalece en este mundo. Este mundo donde hay tantos conflictos, donde tenemos tantos problemas con la economía, problemas sociales, problemas en los hogares, pues tu palabra nos anima y nos lleva a confesar nuestro pecado. Te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras, pero gracias por darnos el verdadero reposo de llevar todas nuestras cargas a Jesús, quien llevó esa vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de nuestros pecados. Esta noche ponemos en tus manos a nuestro hermano, a Eduardo Milanesi. Tú sabes, Señor, todo lo que está pasando con estos juicios. Finalmente, tú tienes un propósito con todo esto, pero lo más importante es que fortalezcas la fe de nuestro hermano, de que así estemos a tantos kilómetros de distancia, pueda sentir que le apreciamos, le amamos y que estamos orando por él, por su familia, y también confiando en ti, Señor, que todo lo que pase, no solamente en la vida de él, sino en nuestras vidas, sea para el bien nuestro y nuestra salvación. También oramos por aquellos que no se han conectado, que han tenido problemas en las conexiones y que puedan estar en la clase y poder seguir creciendo juntos. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, y también falta saludar a Benjamín. Buenas noches, hermano. ¿No lo escuchamos? Sabemos que tiene abierto su micrófono, pero no lo escuchamos. Y no lo escuchamos. ¿Escucha? Ahí sí, ahí le escuchamos bien. Buenas noches, mis hermanos. Muchas bendiciones desde Popayán, Colombia. Gloria a Dios que hoy estoy con ustedes. Los caminos de Cristo son bellos. Amén. Muy bien, interesante esta lección que nos une con Corintios capítulo 12 al 14, usar los dones espirituales. Ustedes en Academia Cristo pasaron por una lección que tiene que llamarse o se llama multiplicar ministros. Y cuando estamos viendo esa lección de multiplicar ministros, sencillamente es trabajar con otros. Y la manera que nosotros queremos animarle a ustedes siempre es que hay que delegar, hay que invitar a otros para que ayuden en el ministerio, para que trabajen en el ministerio. Hay mucho que hacer en la iglesia. Y, por ejemplo, personalmente yo siempre doy gracias a Dios por mis hermanos, porque podemos hacer muchas cosas. Aparentemente, pues, lideramos o aparentemente no. Yo lidero muchas cosas, no solamente en la iglesia en Colombia, sino en Latinoamérica, pero esto no lo hago yo solo. Esto se hace porque hay muchos hermanos alrededor trabajando, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, usando los dones. Y lo mismo puede pasar en su grupo sembrador, en sus congregaciones. Igualmente, estar con los ojos abiertos. Recuerden que ustedes pasaron por esa lección. Tiene un discípulo de Jesús, los ojos abiertos, no solamente para predicar la palabra de Dios a otros, sino también con el objetivo de poder enseñar a otros, ayudar en el ministerio. Y teniendo en cuenta esta introducción de nuestra clase de hoy, pues vamos a la primera pregunta de casuística. Y también, una vez más, doy gracias por hacer la tarea. Leí los comentarios que todos escribieron y escribí las notas. Y muy bien lo que escribieron. Muchos se apoyaron en otros versículos bíblicos, teniendo contexto amplio de la Biblia. Eso está muy bien. Y es muy interesante conocer también de manera escrita cómo está nuestra doctrina. Y en la primera pregunta tenemos
esta. ¿Y cuál es la confusión? ¿Cuál es la confusión respecto a la naturaleza y el empleo correcto de los dones del Espíritu Santo? Y claramente Pablo está mostrando el problema que hay en los corintios, pero hoy en día aplicando a nuestra vida actual. En el año 1900, es decir, estamos hablando del siglo pasado, empezó a nacer un movimiento. Ese movimiento se llama el movimiento carismático y pentecostal. Es más, en la página de Academia Cristo, en la parte de teología, ustedes pueden descargar un libro que aparece allí y es el carismático o pentecostalismo. Así se llama los carismáticos y los pentecostales, algo así, así se llama este libro. Y es muy bueno que lo puedan bajar, leer. Me decía uno de nuestros hermanos que está aquí con nosotros que ya estaba pálido de tanto leer, y esa es nuestra vida como estudiantes de la Biblia: leer, escudriñar, estudiar, y es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Que todos estemos contagiados de eso, de estar creciendo. Y en ese libro ustedes van a encontrar parte de esta historia. El libro pues trae mucho de fondo, importante entender qué pasa en el mundo carismático y pentecostal. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, por ejemplo, en la rama católica romana, ellos tienen carismáticos. No solamente está la guía tradicional, sino que hay unos grupos que ellos tienen, los cuales hacen una ceremonia de misa muy diferente a la tradicional. Esa ceremonia de misa donde el sacerdote está en la mitad y todos los fieles están alrededor y usan de manera diferente todo lo que hacen. Y el lado pentecostal, pues que lo vemos en muchas iglesias. Pero realmente podemos ver que hay organizaciones que tienen el nombre pentecostal o son iglesias que tienen el nombre pentecostal, pero nosotros necesitamos aprender a hacer esa diferencia. Así se llamen pentecostal, unida, porque recuerden que la iglesia pentecostal unida es una secta, pero que también existe la iglesia pentecostal, que son trinitarios, y por eso ustedes tienen que aprender a diferenciar eso. Pero llámese carismático o llámese pentecostal, estos son movimientos. Y es muy gracioso que podamos entender esto, y uso el término gracioso, porque hoy en día, pues vemos que los que están en esos movimientos conocen muy bien el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando usted está hablando con una persona que va a estos grupos, conoce muy bien cada versículo de Hechos de los Apóstoles, y esto le sorprende mucho a nosotros. Pero con la migración que hay en el mundo, ustedes saben que Estados Unidos es un país de muchos migrantes. Allí han llegado africanos, llegaron los africanos, y podemos ver que ellos tenían su manera de adorar a Dios muy alegre, con tambores, con danzas, y muchos predicadores evangélicos se dieron cuenta cómo los africanos adoraban a sus dioses. ¿Qué hicieron estos pastores evangélicos? Pues tomaron, absorbieron el método de adoración de los africanos, y es por eso que empezamos a ver dentro de cultos de adoración la batería, la guitarra, el hablar en lengua, el gritar, el danzar, todo lo que conocemos que tiene que ver con todo esto. ¿Cómo llegó este movimiento a nosotros, a Sudamérica? Llegó por Brasil. Ustedes saben que en Brasil está la samba, está la alegría, y muy estratégicamente los que estaban llevando este movimiento entraron allí, porque allí fue muy exitoso. De ahí es donde ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, la oración fuerte al Espíritu Santo entró con tanta fuerza a nuestros países, o otras iglesias entraron con mucha fuerza a nuestros países, pero que venían de Estados Unidos y canalizados en esa época por Brasil. Y es porque estos movimientos carismáticos y pentecostales, ellos tienen ese propósito. ¿Y cuál es el propósito que ellos tienen, que muestran en cada momento? Pues primero, ellos siempre quieren vivir un nuevo Pentecostés. ¿Y qué es vivir un nuevo Pentecostés? Es que ellos creen que cada culto, cada vez que están reunidos, pues el Espíritu Santo va a llegar exclusivamente a ellos o a algunos,
y es por eso que vemos todo lo que sucede, como algunos se mueven de manera extraña, otros hablan lenguas, o pastores que se quitan el saco y lo están girando de un lado a otro y hacen sus movimientos largos y la gente se desmaya. Todo eso viene de aquí, de trabajar con la emoción. Entonces, cada vez que ellos se reúnen, es un nuevo Pentecostés para ellos. Y también lo otro que vemos en cuanto a estos grupos carismáticos y pentecostales es que ellos dicen que el cristiano necesita dar una evidencia del Espíritu Santo. Y esa evidencia que ellos dan del Espíritu Santo, pues, ¿cómo lo hacen? Hablando lenguas o haciendo milagros o la profecía o, bueno, ustedes han visto o tal vez alguna vez han participado en esos cultos en cuanto a que la gente se desmaya o son brincando de manera extraña en un lugar o uno parece de que esas personas tuvieran pues ciertas enfermedades y se mueven de una manera muy extraña, ¿cierto? Y todo eso es porque mueven la emoción. ¿Verdad o no? Pues no es nuestro tema cuestionar eso. El punto es de que hoy en día estos movimientos usando la emoción hacen un gran daño espiritual a la iglesia porque muchas personas van a estas iglesias y no escuchan la palabra de Dios. Usted les pregunta, ¿qué es lo más importante que hiciste hoy en la iglesia? Y van a hablar de los testimonios, van a hablar de los milagros, de lo que hicieron, de lo que hablaron, de lo que vieron, pero no van a hablar del pecado y de la gracia. Nosotros no estamos en contra de las emociones. Hay himnos, música que nos hace llorar, hay textos bíblicos que nos hacen llorar, hay oraciones que las podemos decir con lágrimas, pero el punto es que la emoción nunca opaque lo que es verdaderamente el sentido de la palabra de Dios. Por eso Pablo nos enseña realmente cuál es el empleo correcto y la naturaleza correcta de usar los dones del Espíritu Santo. Y vamos a abrir nuestras Biblias y por favor, ¿quién de ustedes desea leer 1 Corintios 12, del 1 al 3 que nos enseña? Primera de Corintios 12, del 1 al 3. Amén, pastor. Dale, hermano. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Pero tanto, no, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos el primer don que nos enseña Pablo, inspirado por Dios. ¿Y cuál es ese don? Es la fe. Es la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y lo grande que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros es darnos el don de la fe. ¿Cómo lo recuerda él cómo éramos nosotros? ¿Cierto? Éramos gentiles. Es un sinónimo de ser incrédulos. Cómo nosotros seguíamos ídolos mudos. No necesitamos explicar mucho esto. Cómo vivíamos en nuestra vieja vida. Cómo confiábamos en tantos dioses que hasta nosotros mismos creamos. Pero ahora, por la obra del Espíritu Santo, y es lo que hay que subrayar en el versículo 3, no llamamos a Jesús maldito, sino ¿cómo lo llamamos? Señor. Y es lo que confesamos cada vez que usamos el segundo artículo del credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Cuando decimos nuestro Señor, Él es mi Señor. Estamos ratificando lo que Pablo dice acá. Entonces, número 1, la naturaleza y el empleo correcto de los dones del Espíritu Santo, primero viene de la fe en Jesús. Está conectada con Jesús. Y es lo más importante que nosotros necesitamos tener en cuenta. Discúlpeme que moví el teclado que no era. Me salgo de acá. Y volvemos acá.
Muy bien. Tenemos un segundo pasaje, 1 Corintios 12, 18. ¿Quién desea leerlo? Bien. Dale, Zoilo, ¿cómo estás? Mi hermano pastor, muy buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. En la fe que Dios me los bendiga. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Bien. Muy bien. Entonces, ¿qué aprendemos con este versículo bíblico? Que la naturaleza y el empleo correcto de los dones del Espíritu Santo, viene exclusivamente de Dios. Con esto no es que vamos a decir, es que yo creo tener este don y porque yo creo tenerlo es lo que voy a usar. No, Dios nos da el don y Él nos coloca a nosotros dentro de la iglesia para usar ese don. Por eso los que estamos aquí tenemos dones diferentes. Y no quiere decir que necesitamos tener los mismos dones. No, Dios da un don diferente y nos usa en el lugar indicado, en el momento indicado, ¿cierto? Hay hermanos que el día de mañana pueden ser misioneros, como hay otros hermanos que el día de mañana van a ser pastores de una congregación, otros van a ser profesores de Academia Cristo, otros van a ser profesores del seminario, otros van a ayudar a planear cosas para el futuro, pero el punto que nosotros tengamos en nuestra mente de que no somos más importantes que otros. No crean que porque el hecho del día de mañana ustedes sean el presidente de la Iglesia Nacional o el presidente del sínodo o tengamos ciertos llamados de responsabilidad, no quiere decir que somos mejores que otros. Ahí estamos equivocados. Otra vez, Dios usa los dones y nos pone en el lugar que Él quiere poner. El otro pasaje está también en 1 Corintios capítulo 12, el verso 28. ¿Me escucha, hermano? Sí, le escuchamos. Amén. Puedo leerlo. Qué pena, tenía problemas con el micrófono. Quería Claro que sí. probarlo. Lo escuchamos. Permítale. Amén. ¿Puedo leerlo? Sí, lo escuchamos. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Muy bien. Entonces, ¿qué notamos acá en el versículo 28? Mire lo que dice Pablo. Unos puso Dios ¿a dónde? En la iglesia. Y como los puso en la iglesia, volvemos al mismo tema. ¿Cuál es la naturaleza o el correcto empleo de los dones del Espíritu Santo? Ya sabemos, Dios es el que los pone. Aquí vemos un listado de dones, los cuales nos da el apóstol Pablo, pero hay que tener en cuenta que era como funcionaba la iglesia en esa época. Apóstoles, profetas, maestros, milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, pero hoy en día nosotros tenemos ministerios diferentes y los diferentes ministerios dependen de la necesidad de la iglesia. Nosotros hablamos de la misiología. ¿Y qué es la misiología? Es cómo evangelizamos a otros. Llevamos el método de predicar la ley y el evangelio, pero siempre vamos a encontrar una barrera. Y esa barrera es la parte cultural de donde estamos llegando. Y esa parte cultural donde estamos llegando, pues hay que entender cuáles son los dones que funcionan en esa parte. ¿Qué ministerios necesitamos para nuestro grupo sembrador? Por ejemplo, en Colombia está el pastor nacional, que en ese caso es su servidor, soy yo. Tenemos pastores locales, tenemos líderes, tenemos maestros, tenemos maestras de escuela dominical.
Entonces, ¿por qué tenemos estos llamados? Porque es la necesidad que tiene la iglesia. Miren, no tenemos un misionero, sino un pastor misionero nacional. ¿Y por qué pastor? Porque muchas veces hay que ayudar a pastorear ciertas iglesias, como por ejemplo la iglesia por internet, la iglesia luterana Cristo, donde yo sirvo como pastor. Entonces, esos son los llamados que hacen. Y cuando hacemos esos llamados, usando los dones, hay que ser muy específicos. ¿Cuál va a ser su tarea? ¿Cuál va a ser su función? ¿Y por qué es importante esto? Porque es así como vamos a aprender a usar los dones de los demás y también pues usamos una expresión que todos la vamos a entender. Entre bomberos no nos pisamos las mangueras. Es decir, si hay un hermano que está haciendo ese trabajo, ¿por qué yo me voy a meter a hacerlo? No es eso debido. Eso trae problemas dentro de la iglesia. Entonces, si vemos que un hermano está haciendo un trabajo y tal vez nosotros vemos que se puede mejorar, podemos dar un consejo, pues es diferente a no meternos a dañar su trabajo. Entonces, ¿para qué nos sirve esta pregunta? Esta pregunta nos sirve para la consejería, para que podamos aprender a usar los dones de los hermanos que tenemos, a usar los dones de los hermanos que nos ha dado Dios, porque esos dones no los ponemos nosotros, los dones los da ¿quién? Los da Dios. Y por eso nosotros necesitamos ser muy astutos para saber cómo vamos a usar esos dones y también cómo voy a usar mi don. Y no se sientan mal si les pongo este ejemplo. Yo conozco hermanos que son muy buenos maestros, pero para predicar no les va muy bien. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. Pues hay una desventaja o una gran ventaja con ser maestro. Con ser maestro usted tiene un tiempo sin límite para dar una clase. Yo puedo dar 1 hora, puedo dar 2 horas de un tema, 3 horas, hasta que todo quede claro. Un sermón no. En un sermón usted tiene 15 o 20 minutos para dar a entender el mensaje de salvación. Entonces, son dones diferentes. Igualmente pasa. Por ejemplo, en el caso mío, yo no tengo dones para trabajar con niños o con jóvenes, porque yo siempre he trabajado con gente adulta. He trabajado siempre en la preparación de pastores. Yo llevo muchos años ayudando a otros para que sean pastores en el ministerio y yo veo a los hermanos que hemos preparado y que son pastores hoy en día en ciertos países y soy feliz porque están enseñando la palabra de Dios. Entonces, mire que tenemos dones diferentes. En caso, los que ustedes conocen al pastor Tony, que es de acá de Colombia, de Medellín, que trabaja conmigo acá en Medellín hombro a hombro, él es muy bueno para trabajar con los jóvenes, es muy bueno para trabajar con los niños. Entonces, así es como ¿no? usamos los dones. Él tiene un enfoque por un lado, yo tengo un enfoque por el otro, y es así como trabajamos juntos. Muy bien, preguntas, comentarios de esta sección. Eduardo. Pastor, no sé si vamos a llegar al tema del don de lenguas más adelante. Creo que es uno de los puntos álgicos. Sí, O podemos aclararlo ahora, sí, por es favor. la pregunta número 5. Ok, esperemos entonces. Gracias, pastor. Muy bien, hermano. En esa segunda pregunta, muchos creen que la tercera persona de la Trinidad, y sabemos que cuando hablamos de la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo, tenemos que familiarizarnos con los nombres que la Biblia le da, el Paracleto, el Consolador, pues está involucrada los dones del Espíritu Santo, pero la clave de esta pregunta es que muchos creen que solo es el Espíritu Santo quien está involucrado en los temas de los dones espirituales. Pero aprendemos con lo que escribió Pablo, de que en verdad el que está involucrado en todo lo que tiene que ver con los dones de los cristianos es la Santísima Trinidad. Entonces aquí tenemos el sentido de entender por qué somos trinitarios. ¿Qué hace el Dios Trino en nosotros? ¿Cómo nos fortalece? Y el pasaje, el cual tenemos para responder esta pregunta, es 1 Corintios 12, del 4 al 6.
¿Quién desea leerlo, por favor? Primera de Corintios 12, del 4 al 6. ¿Yo puedo? ¿Sí? Claro que sí, hermano. Hola. Ah, ok. Ya lo tengo por acá. Pues. Lo tengo aquí. Sí. Eh, qué broma, vale. También Disculpe, está, pastor. sí, también está en la pantalla, si lo puedes ver. Se me movió, se me movió la página. Ya. ¿Ya la tienes? Sí, aquí la tengo. Dale, Ya. dale, hermano. 4:6, ¿no? 4:6 me dijiste. Sí, Primera de Corintios 12, del 4 al 6. Ok, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Muy Hasta bien, aquí, pastor. entonces, muy Amén. bien. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos la presencia de la Trinidad. Primero, pues hay diversidad de dones, que es lo que estamos viendo, y ya expliqué un poco qué consiste esos dones, que es todo lo que Dios nos ha dado a nosotros para servir en la iglesia. Pero aquí vemos la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu, vea que está con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, y aquí de quién está hablando, de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones y la NBI, pues, lo traduce de manera diferente. La NBI nos dice que es función como de administración, ¿sí? De hacer cosas de administración. Pero Dios, aquí hablando de Dios, el Padre, el que hace todas las cosas, es el mismo. Y es muy importante lo que habla siempre Pablo, es el mismo, podamos notar, es el mismo, es el mismo. Entonces, cuando estamos viendo que nosotros, en el momento de haber sido bautizados, cuando fuimos bautizados con el agua, unido a las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues en ese momento de nuestro bautismo se nos dieron los dones. Por eso es muy importante recordar todo lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Desde el momento de nuestro bautismo, que recibimos el nombre del Dios Trino por medio del agua, unido a la palabra, pues ahí llegan todos los dones que se nos ha dado. Por eso es lo que vemos en el movimiento pentecostal y carismático. Muchos creen que los dones que tienen vienen de un espíritu superior y que a veces ese espíritu superior tiene que pedirle permiso a otros en cuanto a que les den esos dones. Y encontramos que es muy normal en Hechos de los Apóstoles ver que se imponen las manos. Entonces, muchos usan eso como un mandato de que yo tengo que imponer las manos para que las personas no solamente reciban el Espíritu Santo, sino que reciban los dones que yo estoy transfiriendo a él. Y eso es pagano, eso es pecado. Únicamente viene del Dios Trino. Y cómo vemos a la Trinidad trabajando para el bien de su iglesia, dándonos los dones a cada uno de nosotros. Martín Lutero tiene este comentario en cuanto a este versículo. Dice, solo la Santa Trinidad es la fuente y origen de todo poder y autoridad en la iglesia. Solamente la Santísima Trinidad otorga los dones de gracia a los líderes de la iglesia. Es importante recordar de que, una vez más, es de la Santísima Trinidad, del Dios Trino, de donde emanan, de donde vienen todos estos dones. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá?
Bueno, sí, porque mira dónde estamos fallando. Imagínate, en los pentecostales están sumamente fallando sobre eso, porque no hablan, bueno, en sí ellos no hablan de Cristo, no hablan del Nuevo Testamento. Lo de ellos es pura ley, ley, ley. Y, y bueno, y mucho menos para entender que, el, que nuestros dones provienen de Dios, pues, ¿verdad? Que es Así es. la primera persona del Espíritu Santo, o sea, del Dios Trino, pues. Amén, Así es. pastor, hasta aquí. Gracias. Sergio, Hola hermanos, buenas noches, Pastor Henry. buenas noches. También hay que tener claro que Primera de Juan 5, 6, 8 también menciona acerca de la Santísima Trinidad, ya que dice que aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino que con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre son los tres que concuerdan. Entonces, la Santísima Trinidad es la presencia total de nuestro Señor en la tierra y cómo ejerce el Espíritu Santo en nosotros para poder creer en la Santísima Trinidad. Gracias, Benjamín. Gracias, hermano Henry. Qué fortuna tenerlo como guía espiritual, hermano Henry. Es una gran bendición. Usted inició la explicación diciendo que no nos concierne criticarlos ni juzgarlos. Eso es evidente. Pero a nivel de comentario quiero decir que el principio fundamental de la palabra de Dios es la verdad. Y en este caso se evidencia el desconocimiento de la doble sustitución. Entonces, partiendo de allí, pienso que no es correcto de mi parte decir si están equivocados o no, pero la labor es simplemente explicarla. Y en gratitud de Hebreos 12, versículo 28 nos dice lo siguiente. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Esa es mi misión. Muy amable. Muy bien. Continuamos con la pregunta número 3. Bueno, ya está, un momento. Una de las cosas que debemos hacer acá es respetar las opiniones de los demás. Es todo lo que puedo decir. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Nos dice, cuando alguien dentro de la iglesia dice que tiene el mejor don que todos, la pregunta es, ¿cómo explicar el propósito por el cual el Espíritu Santo da dones a los creyentes? Y eso es lo que ustedes van a vivir en sus grupos sembradores, en su congregación, o vamos a vivir como líderes. Un consejo, y eso va a evitar muchos problemas a nosotros. Y el consejo es, pues concentrémonos en que el don que nosotros tenemos, el don que Dios nos ha dado, el don que Dios usa para que nosotros sirvamos a la iglesia, pues estemos trabajando en eso. No estemos mirando el don del otro o criticando el don del otro, no, estemos concentrados en el ministerio que tenemos. Y claro, cuando yo estoy concentrado, yo voy a necesitar complemento de ministerio con otros hermanos. Y es ahí donde necesitamos tener la sabiduría, porque esto no es una competencia de quién tiene el mejor don. Esto no es una competencia quién tiene más cartones. Es más, muchas veces está comprobado que el que tiene más cartones pegado en la parte de atrás de teología, lastimosamente, pues se vuelven más arrogantes, más egoístas. Uno escucha expresiones como, aquí no hay un pastor como yo, o aquí no hay un líder como yo, o yo arreglé este problema, yo muevo la iglesia para acá, para allá. Cuidado con eso, mis hermanos. Entonces,
Cuando alguien dentro de la iglesia dice, bueno, yo tengo el mejor don, ¿quién en verdad a mí me va a igualar? O como yo he llegado a escuchar, yo me voy de la iglesia y la iglesia se acaba. Eso lo he llegado a escuchar yo. Y son cosas muy tristes, porque primero la iglesia no es nuestra, es la iglesia del Señor. Entonces, cuando tenemos un hermano en la fe, un líder que trabaja con nosotros hombro a hombro y está diciendo esto, pues hay que animarlo. Y la manera de poder animarlo es que Dios trabaja en nosotros de manera diferente. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 12, verso 7. ¿Quién desea leer? Sergio. Gracias. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Muy bien. Entonces, ¿para qué se nos ha dado diferentes dones? Mire lo que escuchamos. Para el bien común, para el provecho, es para la iglesia del Señor. Entonces, esto no es ninguna competencia. El tener llamados, y entre más importante sea el llamado, eso quiere decir que más responsabilidad vamos a tener. Y vamos a ir a la Biblia, por favor, a leer una parábola que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en San Mateo. Vamos a ir a la Biblia en Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Mateo 25, versículos 14 al 30. ¿Qué nos dice ese texto? Hay que leer. Claro que sí. Ok. Dice, parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen servicio y fiel, sobre poco has sido fiel, dice, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre él. Su señor le dijo, bien, buen servicio y fiel, sobre poco has sido fiel, dice, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, dice que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero al y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias, Lester. Los talentos sabemos que es una medida o una moneda, y Jesús, recuerden,
¿qué es una parábola? Es cuando se usa algo conocido para dar una enseñanza espiritual. Aquí, ¿qué es lo conocido? La moneda, talento. ¿Y con qué lo está relacionando nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Con los dones. Esos talentos son los dones que Dios ha dado. Y él mismo es ese hombre que entregó a sus siervos esos talentos. Entonces, aquí ya sabemos que esa parábola nos está enseñando cómo Jesús da los dones a su iglesia, a nosotros. Al que le dio 5 talentos, al que le dio 2 talentos, vemos lo que ellos hicieron. Producieron muchos más talentos. Y mire las palabras de Jesús. Si usted ha sido fiel en lo poco, en lo mucho vas a ser fiel. Y esto nos enseña algo. ¿Cómo nosotros identificar a un hermano que puede ser un líder en la iglesia? Cuando le empezamos a comisionar tareas pequeñas. Por ejemplo, ¿quieres hacer esta lectura el domingo en el grupo? Y la persona, usted ve que llega leyendo muy bien, y muestra de que preparó la lectura. Y si la persona llegó el domingo, ay, hermano, ¿cuál era la lectura que me tocaba leer? Pues hay que analizar que esa persona no está usando bien su don o ese talento. Esa persona viene muy preparada y está leyendo con signos de puntuación, tranquilo. Ah, qué bien, es fiel en lo poco, o sea que en lo mucho va a ser fiel. Entonces al último uno le puede decir, te vas a encargar de este domingo del grupo, y uno sabe que va a ser bien porque ha tomado el trabajo de preparar lo poco, pues también va a preparar lo mucho. Entonces, en las tareas pequeñas vamos a saber que esta persona va a poder tener los dones para servir. Y veamos lo que pasa. El que no usó su talento, pues, ¿qué dijo Dios? La ley. Pues, primero lo llamó siervo malo y negligente. Luego le quita el don. Y luego le dice, mire, cuando va a ser echado afuera el lloro y crujir de dientes, es decir, al infierno, pues son muy fuertes estas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque muchas veces tenemos los dones y no lo usamos. ¿Y por qué no los usamos? Porque hay muchas esferas que pasan dentro de nuestros grupos. Puede haber una persona que es muy buen predicador, pero muy mal esposo. Entonces, esa persona no puede predicar, no está usando bien su don, lo está guardando, se sienta en él y prefiere mejor alimentar su carne de ser un mal esposo. Y ser un mal esposo es un pecado, practica un pecado. ¿Y dónde va a ir por practicar ese pecado? Al infierno. Muchas personas tienen muchos dones, pero desafortunadamente roban a la iglesia, roban de las ofrendas, roban de la tesorería o roban de otras cosas. Esas personas no pueden ser o trabajar en el ministerio. Y si no se arrepienten de su pecado, ¿a dónde van a ir? Al infierno. Muchas personas pues pueden tener muy buenos dones, pero son muy mentirosos. Siempre están hablando, y otra vez, todos los que estamos acá, nuestra carne siempre es la mentira, pero sabemos a lo que estoy refiriendo, de que hay unos que no se las inventan, sino que las tienen listas para estar hablando lo que no es. Y son predicadores, enseñan la palabra de Dios. O también vamos a encontrar hermanos que predican la palabra de Dios y son malapagas. Entonces, eso les quita el privilegio de poder poner sus dones al servicio. Y como prefieren mejor vivir en su pecado o practicar ese pecado y no poner el don, el servicio al Señor, pues muestra que su vida espiritual no está conectada con la fe. Entonces, pongamos mucho cuidado, que lo que estamos metidos nosotros es de mucha responsabilidad espiritual. Los dones que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, pues es para usarlos, pero también es para que en verdad conscientemente podamos decir, bueno, yo voy a ser un obrero, un siervo fiel, como dice Jesús, un buen siervo y fiel a nuestro Señor. Y nosotros podemos ayudar, capacitar a otros hermanos a que puedan usar bien sus dones. Y
podemos decirle, mire, usted tiene este don para esto, usted puede trabajar en esto, porque yo lo he visto, tú lo puedes hacer. También muy importante recordar de que aquí cuando hablamos de estos dones, mire que a uno le da 5, a uno le da 2, a uno le da 1. Esto nos recuerda algo que Pablo también nos enseñó. Vamos a volver a 1 Corintios 12. Vamos a volver a 1 Corintios 12 y vamos a leer los versículos del 4 al 11. ¿Quién desea leer? Yo, pastor, está preparado. Dale, hermano. Ok. Ahora bien, repito, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu, que es la palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros la fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muy bien. Amén, pastor. Gracias. Muy bien, entonces, ¿qué aprendemos con estos versículos? Esa diversidad que hay. Tenemos dones diferentes, pero cuidado, el no usar esos dones es un pecado. Y muchas veces no usamos esos dones porque preferimos mejor el pecado, o sea, vivir en el pecado, practicar el pecado. Y a uno le da mucha tristeza. Yo lo he vivido en las congregaciones que he estado, conocido personas con tantos dones, tantos talentos, increíble, hasta mejores que uno. Yo he visto a personas que uno dice, wow, esta persona donde use todos esos dones para la iglesia va a ayudar mucho a la iglesia a salir adelante. Y uno hasta a veces ha pensado, pues yo tal vez no debería seguir, que siga esta persona porque esta persona tiene todos esos dones que a mí me faltan y yo puedo ayudarle y que esa persona esté trabajando duro y uno atrás. Pero cuando uno se da cuenta, el diablo lo zarandea y llegan todos los ejemplos que les he puesto. Entonces, que nosotros no seamos uno de esos malos mayordomos, que no seamos de esos siervos malos e infieles. Entonces, muy importante, cuando alguien en la iglesia nos dice que tiene el mejor don, pues hay que explicarle que no tiene el mejor don. Que todos tenemos el mejor don. ¿Y cuál es el don? La fe en Cristo Jesús, como lo aprendimos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Pero lo que Dios usa es nuestros dones para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de sus hijos. Y hay que animar a este hermano, a este líder, a que use el don para el bien de la iglesia y no como una competencia. Porque el que crea que está aquí para mostrar que yo sí puedo, de que yo puedo hacer esto, como hacen los políticos, pues estamos en el lugar equivocado, ¿cierto? O hay que cambiar esa actitud, porque lo que vamos a traer es problemas para la iglesia. ¿Preguntas, comentarios con esta sección? Benjamín. Gracias, hermano Henry. Antes de mencionar mi comentario, pido perdón a mis hermanos si me llego a equivocar, para que por favor me corrijan. Lo que yo entiendo es que Dios por medio de Cristo, el Dios Trino, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y de manera independiente nos otorga uno o muchos dones. Y
y lógicamente es para beneficiar el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la iglesia, perdón, el cuerpo de Cristo. Al edificarlo, pues en gratitud, nuestra naturaleza pecaminosa pronto no nos abandona, o si esa es nuestra lucha diaria. No es para eso, porque cuando uno se da cuenta de la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas, a mí me llena de alegría. Cuando te llaman y a la hora que sea, y le hablan y les contesta uno, no uno, sino uno como instrumento de Cristo bíblicamente, y el Señor te ilumina para llegar al versículo que es, gracias a los estudios con Academia Cristo. Pienso que la confianza que Cristo nos ha dado a nosotros es un privilegio y un gran, no sé cómo explicar esta alegría, pero no me enorgullezco, sino la paz que hay en el corazón me hace sentir muy feliz. Amén. Muy bien, y eso también nos llama a ser responsables, ¿cierto? A ser responsables de usar los dones que Dios nos da. Muy bien, continuamos con la pregunta 4. Muchos buscan dones mayores para servir en la iglesia. ¿Qué es lo que le impide usarlos como debe de ser? Y aquí es muy interesante, pues, recordar un comentario que hizo Martín Lutero a su primera de carta a los Corintios en el capítulo 13, porque esta pregunta, la pregunta 4, está enfatizada totalmente a aplicar lo que nos enseña primera de Corintios 13, hablando del amor ágape, porque recuerden lo que dice aquí Pablo, pues yo puedo hacer sonar muy bien el tambor, la flauta, pero no tengo amor, eso no suena a nada. Y el amor que está hablando aquí, el amor ágape, pues eso nos lleva a entender de que lo que aprendemos en 1 Corintios capítulo 13 es realmente un himno cristológico. Allí estamos viendo el amor de Cristo. Hay un comentario que habla de la reencarnación del amor. Y por eso Martín Lutero en su exposición de 1 Corintios 3 explica que la atención en el abuso de otros dones, mostrando cómo muchos maestros de teología se jactan de su sabiduría y no de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de esto. ¿Para qué estudiamos la Escritura? Pues créame, yo tengo la bendición de haber estudiado muchos años, todavía estoy estudiando muchos años, y el día que ustedes vengan a mi casa, nunca van a encontrar un diploma de teología, y tal vez nunca lo voy a poner, y no lo hago por esto mismo, porque mucha gente cree que para usted demostrar lo que ha estudiado, lo que usted sabe, necesita un diploma, y un diploma usted aquí lo compra donde usted quiera. Entonces, una de las maneras que uno aprende de que nosotros estudiamos, porque mucha gente, y yo no estoy en contra de eso, pues para eso mucha gente estudia por su certificado, porque muestra su certificado para poder tener su vida laboral, su trabajo, pero nosotros estudiamos es para un propósito diferente, es hablar de Cristo. Y por eso nosotros siempre necesitamos estar conectados con el amor. ¿Para qué nos estamos quemando tanto las pestañas durante todos estos 2 años en Academia Cristo, ahora que entramos en la etapa del seminario? ¿Para qué? Para tener un cartón de teología que diga, yo ya terminé mis estudios. Pues bueno, no está malo en eso, pero el propósito, espero que no sea eso, no sea un cartón. El propósito sea, primero, mi salvación. Para eso estudiamos la Biblia. Primero, mi salvación. Porque ¿de qué vale la pena yo estar trabajando por la salvación de otros y yo estar mal espiritualmente? Por eso, una de las cosas que les animo como líderes de la iglesia es que ustedes cada día tengan un estudio personal de la palabra de Dios. ¿Saben cuál va a ser la salud espiritual de su grupo sembrador? ¿Cuál es la salud espiritual de su congregación?
cuando el pastor siempre está estudiando la palabra de Dios de manera personal. No estudiando la palabra de Dios para una clase, no estudiando la palabra de Dios para un sermón. Ahí es donde estamos perdiendo el enfoque. Porque si yo solamente abro la Biblia o estudio la Biblia para preparar una clase, pues ¿dónde está mi preparación personal? Estudio personal. Por eso es muy importante que ustedes siempre tengan esa tarea. Me dio mucha alegría un hermano que me contó que está leyendo la Biblia y ya va por el tercer libro de la Biblia. Y eso es muy bonito, uno escucharlo. Y son buenos ejemplos que uno dice, qué bueno que lo estás haciendo. Qué bueno que ustedes cojan de manera personal a partir de esta noche, o si lo tienen, maravilloso, pero si no lo tienen, cojan un libro de la Biblia y empiecen a estudiarlo, a analizarlo, a meditarlo. O si no es un libro de la Biblia, un tema bíblico, y es una meditación personal, no es para enseñar, no es para enseñar. Entonces, ¿para qué estudiamos? No para tener sabiduría del mundo, ni para qué. Nosotros necesitamos tener la sabiduría de Dios, la sabiduría del cielo. Entonces, hay muchos, aquí hay seminarios de teología, acá en Medellín, en Colombia y tal vez en sus países. Seminarios de teología donde usted tiene que pagar para que te certifiquen los créditos, las horas y te dan un cartón. Y luego yo conozco pastores que tienen hasta, de una vez le conté a uno, 10 diplomas de teología y diplomado y yo no sé qué y diplomado. Y bueno, pues yo me pongo contento que él ha avanzado en esos estudios, pero cuando vamos a hablar de la teología, poco. Muy poco sabe de la Biblia, muy poco sabe de la teología y sobre todo porque simplemente se estudia para un cartón. Entonces, nosotros vamos a cuidarnos de eso y si tenemos hermanos en la fe que nos traen un cartón y nos dicen, es que yo voy a ser pastor de aquí porque mire mi cartón, mire que yo estudié en Academia Cristo, mire que yo estudié en el Seminario Cristo, o si no, pregúntele al pastor Henry de que yo hice todos los estudios. Eso de nada sirve. Quieren mostrar el conocimiento que han adquirido o que hemos adquirido en ese tiempo de estudio con amor, con humildad, con servicio, con estar donde necesitamos estar en el momento indicado. Y no estar como otra vez, una de las deficiencias de muchos líderes, ¿saben qué es? Es siempre estar hablando y hablando y no dejando que otros hablen. Por eso el líder sabe escuchar, el líder sabe analizar, y por eso las preguntas de casuística. ¿Qué queremos nosotros con este curso? De que ustedes puedan analizar la situación, escuchar la situación, trabajar. El trabajo en equipo es muy importante, porque yo se los he dicho, hay veces que nos toca tocar la puerta a un hermano en la fe, ayúdame con esto, aconséjame en esto, porque todas no la sabemos. Porque si no las supiéramos todas, pues, ¿para qué estar acá? ¿Verdad? No, hay que estar estudiando y repasando. Yo este curso lo escribí hace muchos años, pero cada vez que lo estoy escribiendo, estoy trabajándolo, cada vez aprendo más y cada vez hay cositas que quitar, hay cosas que meter, pero eso solamente por la gloria de Dios. Y eso mismo ustedes van a hacer cuando ustedes tienen sus cuadernos de notas, sus clases, es para estar evaluándolas, no es para tenerlas para guardadas, es para estar evaluando las notas, avanzando, creciendo. ¿Pero para qué? Para que en amor le enseñemos a otros. ¿Preguntas, comentarios de esta sección? Sí, pastor, disculpa. Todos acá, estos 9 compañeros que estamos aquí, a quien usted está enseñando, venimos de la carne de Cristo y pienso que todos pues tenemos una guía que es, aparte de buscar la salvación y leer la Biblia y conocer las Escrituras, llegamos hasta acá. Pienso que eso es una de las cosas del amor en Cristo, del amor de Dios, pues. Ok, ahora que otros piensen, ponerse un cartón atrás y decir, mira, no, yo estudié, bueno, eso es cada quien. Ahora, con relación
al sentir que, por ejemplo, nos olvidemos, acuérdense que somos de la carne, somos pecadores, somos tentados. Inclusive hasta somos, los mismos hermanos nos hacen pecar. O sea, estamos tentados por todos lados. Entonces, no es que no nos olvidemos, sino que la misma carne y hasta todos nos hacen desviarnos. Tal vez somos pecadores de verdad. Aquí no hay alguien que pueda decir, bueno, sí, yo quiero ser, voy a imitar a Cristo, voy a ser el mejor pastor, voy a ser el mejor ministro, pero es con la ayuda de Dios, hijo. Tú no tienes nada que hacer aquí. Es todo, pastor. Gracias. Benjamín también levantó la mano. Bueno, estaba ahí, pero bueno, gracias por la oportunidad. Pienso que ya estamos hablando como el tema del don de lenguas, hermano Henry, o espero para mi comentario. No, el don de lenguas es la última pregunta. La siguiente. Amén, espero. Diosnel. Sí, pastor. Quería comentar el tema de muchos buscan dones mayores para servir a la iglesia. Lo escuchamos. Sí, yo por ejemplo, pastor, para mí es importante escuchar este tema. Mi pueblo natal se llama Curuguaty, acá en Paraguay. Yo trabajo casi 300 kilómetros de ahí, pero cada fin de mes me voy. Y de repente apareció en mi pueblo una congregación, supuestamente viene de Colombia, centro de avivamiento y adoración. Y gastó casi $8 millones en mi pueblo. Millonario, tiene aviones, discoteca. Y empezó en mi pueblo, se hundió el evangelismo, porque tiene plata, mete en la política. Y yo hace varios días, pastor, me fui a mi pueblo y enseñé a predicar a ellos, que yo estoy estudiando con Academia de Cristo. Quería enseñar a la gente qué dice la Biblia, porque yo controlaba. Traía más de 4 a 5 mil personas, le daba dinero, mercadería, pagaba millones, salario. La gente venía a la iglesia solo por interés nomás. ¿Y para qué persona venía todo? Y yo enseñé qué dice la Biblia. Y me llamaron ellos de ignorante. Me dijeron que a mí que soy un increíble que quiere ser grande frente a ellos. Pero ¿qué pasó, pastor, en el último tiempo? Llegó un grupo de Interpol y Europol en mi pueblo con mapa y eso, buscando al pastor. ¿Dónde está este pastor? Había sido, él trabajaba desde Colombia, según la información de Interpol, traía dinero, compraba 12, 13 colectivos, 12, 13 transporte de ganado, ganadería, 8 hectáreas de mansión olímpica. Y ahora me dieron la gente una cantidad de la razón, porque yo quería enseñar la Biblia y ellos pensaban en mí que yo quiero ser grande ahí. Pero justo, de 5,000 personas, apenas una señora me apoyó. El resto me rechazaron. Gloria a Dios, Y, gloria a Dios. eh, Gloria a Dios. En este punto, ahí justamente mío que algunos buscan mayores dones para servir a la iglesia, pero yo no es para mayor. Quería nomás enseñar la Biblia, pastor. Viste que yo trabajo de lejos. Somos una familia de pocos recursos. Dependemos de nuestra labor cada día. Y a mí me pasó estas cosas, pastor. Y ahora, por ejemplo, supuestamente el pastor se encontró, se corrió. Y además viene un comunicado desde Colombia que la gente de Colombia no tiene nada que ver con ello. Él decía que de Colombia venía el apoyo, pero vino un orden de Colombia que los agentes de avivamiento de Colombia no tienen nada que ver con él. Había sido, ellos trabajan en narcotraficantes, lavado de dinero, millonario, y en mi pueblo ahora vos le llevas una Biblia. La gente corre todo, porque más de 5,000 personas fueron engañadas. Este nomás, pastor, que ya nomás hay conocimiento, Buenísimo. los hermanos que están en varios países, escuche y si ayuda a Dios, me va a pensar de mí la gente que yo voy a hacer que es más grande dones, pero yo quiero enseñar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y por ejemplo, para mí es una profecía que le di a ellos, se cumplió porque yo le digo, usted no va a ir tanto tiempo así porque yo, por ejemplo, he estudiado y no, es buenas cosas y ahora
Se contió todos los pastores que no tienen poco plata. Hay asociaciones de pastores, pero no funcionan en este momento porque viene ese millonario. La discoteca salía $600,000 y compró un radio de $200,000. Regalaba a sus Perdón. señores ese auto de $200,000, millones de dólares gastaba. Y a nosotros dejamos todo el lado, agarraron todo lo política. Y yo ahí, doctor, no, pastor, prediqué a ellos. Y en mi pueblo casi la mitad me rechazaron, pero apenas una señora me apoyó, pero la señora habló a voces ahora porque cumplió mi explicación que le di a ella. Esto me... Muchas gracias. Y bueno, yo me voy retirando. Yo soy pastor colombiano. Vamos yendo por todo lo que pasa. Aquí en Pero esa Colombia iglesia es estamos buenos grande. también. Sí, esa iglesia es muy grande. Aquí en Medellín es una de las iglesias que tienen más influencia. Muy bien, gracias, Diosmer, por el comentario. Y bueno, sí, Colombia. Muy bien, seguimos la pregunta 5. Llega a la congregación alguien que está de acuerdo con toda la doctrina bíblica que creemos y confesamos, se confirma en la fe, y luego nos damos cuenta que dice tener el don de hablar en lenguas. ¿Cómo tratamos esta situación? Esto les puede pasar. O sea, ustedes empiezan a enseñarle a una persona, está en acuerdo doctrinal, está de acuerdo con todas estas cosas, y se confirma y toma la Santa Cena con nosotros, y después de un tiempo dice, pastor, es que yo tengo el don de hablar en lenguas. Bueno, ¿cómo vamos a tratar esto? Lo primero es otra vez aplicar todo lo que hemos aprendido en todo este curso de consejería. Hablar con amor, con humildad, con empatía, no sentirnos mejor que nadie, hablar con esta persona y tratar de entender por qué está diciendo esto. Porque otra vez, muchas veces tenemos muchas cosas metidas dentro de nosotros que es muy difícil sacarlas fácilmente. Y, por ejemplo, acá en Medellín, nuestra manera de hablar muchas veces, cuando nos están contando, por ejemplo, como la historia que nos contó Diosnel, pues aquí en Medellín hubiéramos dicho Ave María, ¿qué pasó? Aquí usamos mucho el Ave María por muchas cosas. Y a veces a mí se me olvida eso y Ave María, ¿cómo así? Y bueno, pues son cosas que uno tiene que seguir mejorando, pero son cosas que están tan metidas en uno que es difícil de que desaparezcan, y espero que algún día desaparezca esa expresión de mi vocabulario, pero cuando a veces se sale me acuerdo y solo me da risa y trato de seguir mejorando. Entonces lo primero que hay que enseñarle a esta persona y recordarle que el don que todos tenemos, y en cuanto a lo que siempre hay que estar trabajando fuertemente, es el versículo 3. Ese es el versículo más clave de esta sección, 1 Corintios 12:3. Y ese versículo ya lo hemos leído varias veces. Pues, ¿por qué llamamos a Jesús Señor? Lo llamamos por el Espíritu Santo. En otras palabras, es la fe en Jesús. Y luego de explicar esto, pues vamos a recordarle que realmente en la época apostólica o cuando hablamos del don de hablar en lenguas, pues hay dos maneras. La primera manera es esa habilidad, ¿cierto?, que se tiene de hablar en lenguas, esa habilidad, como lo vimos en el día de Pentecostés con los apóstoles, de empezar a hablar otros idiomas que nunca ellos habían aprendido. Pues recuerden qué fue lo que pasó en Pentecostés. Estaba todas estas personas de todas estas regiones, tenían idiomas diferentes, y los apóstoles, sin ir a ningún centro literario, por la obra del Espíritu Santo, las lenguas de fuego hizo de que ellos hablaran la palabra de Dios en los idiomas de ellos. Entonces ellos pudieron entender el mensaje. Y hoy en día nosotros cuando hablamos de este don de lenguas, es por ejemplo cuando hay hermanos en la fe, por ejemplo, aquí tenemos dos hermanos, y perdone usarlos de ejemplo, como Zoilo y Diosnel, que ellos saben dos idiomas. Ellos conocen su idioma natal, en el cual crecieron, y saben el español. Tanto Zoilo como Diosnel. Entonces, ellos tienen la bendición
de poder enseñar la palabra de Dios, no solamente en español, sino en su idioma natal. Y son idiomas que tal vez nosotros difícilmente podríamos aprender si no estuviéramos con ellos, pero es una de las maneras que aprendemos de este don de hablar en lenguas. En Pentecostés, ¿qué pasó? Ellos sin conocer, sin saber el idioma, pues hablaron la palabra de Dios a los que estaban allí. Y hoy en día hay hermanos, como también tenemos los misioneros que trabajan con Academia Cristo, que hablan español, hablan inglés, entonces, ¿para qué tienen ese don? Pues para enseñar la palabra de Dios. Y el otro don que enseña Pablo en 1 Corintios 14, pues cuando él mismo dice de que él tenía ese don de hablar en lenguas, él mismo lo dice. Y era un discurso estático, y esto he sacado pues de algunos comentarios. Es un discurso estático en el cual se emitían sonidos extraños que solamente podía entender Dios o alguien que tenía el don de la interpretación. Entonces, con la Biblia abierta podemos hablar y explicar a esa persona que cuando hablamos del don de hablar en lenguas es en dos sentidos. Uno, ya sabemos, el de hablar la palabra de Dios en un idioma diferente al nuestro a una persona y estar ahí pues enseñando la palabra de Dios. Y otro es el que existía en la era apostólica. Pero nosotros necesitamos entender muy bien cómo es la aplicación de esto, lo que ha pasado. Pues lo primero, vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. ¿Quién desea leer 1 Corintios 13, 8? ¿Puede? Dale, oílo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué aprendemos en este pasaje? Hablando de las lenguas van a acabar. Pero, ¿cuál lengua está hablando aquí Pablo? Está hablando de este segundo modo de hablar en lengua, ¿cierto? Y él mismo lo dice en 1 Corintios 14, 6. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Entonces, este hablar en lenguas que habla Pablo en 1 Corintios 13, 8, es este mismo que estamos hablando del segundo, ¿cierto? De ese balbuceo que había, del cual existía en la época apostólica, pero eso cesó, eso acabó. Hoy en día, cuando ustedes escuchen esas personas que hablan en lenguas, pues generalmente están mintiendo. Hay una experiencia con uno de mis profesores del seminario, que siempre que yo recuerdo, ellos estaban en un culto, en una clase, pero de un momento a otro una persona empezó a hablar en lenguas y se para un intérprete al lado, supuestamente a interpretar lo que decía la persona. Y el profesor se para y le dice, no sean mentirosos, porque el profesor del cual les hablo, él fue mi profesor de hebreo, y él sabe muy bien el hebreo, sabe muchos versículos de memoria, y casualmente en el seminario nosotros nos hacían aprender el Salmo 23 en hebreo, y si me lo preguntan no me acuerdo ya, hace años que no memorizo hebreo, pero el profesor se levantó y les dijo, mire, usted está diciendo el Salmo 23, no digan mentiras, o sea, usted no está hablando en lenguas y usted tampoco está interpretando lo que él dice. Entonces, aquí hay que tener cuidado, y todo eso viene de esta locura del movimiento carismático y pentecostal. Todo esto viene de esto, es más, tal vez si ustedes tienen la oportunidad, lo han tenido, pues yo he tenido la oportunidad de preguntarle a personas que hoy están con nosotros y que supuestamente antes hablaban lenguas. Yo les he preguntado, en verdad, ¿usted hablaba lenguas? Y confiesa, no, eso era una mentira, eso hacía parte del show. Siempre uno decía lo mismo, o decía cosas, y uno le da mucha tristeza a lo que pasa, y ellos han confesado su pecado. Por eso, muy importante que usemos 1 Corintios 13, 8. Ese versículo, pues en parte ya se cumplió, las lenguas cesaron.
Ya nadie puede hablar en lenguas de esa manera. ¿Cuál es el don de lenguas que hay? No tanto como en Pentecostés, sino que otra vez, cuando usted sabe otro idioma, usted estudia otro idioma y enseña la palabra de Dios en ese otro idioma que es diferente al que hablamos. Y como les pongo el ejemplo de Zoilo y de Diosnel, que ellos, cuando Diosnel habla de que él estuvo en su pueblo, yo creo que él no estuvo enseñando la Biblia en español. ¿Cierto que no, Diosnel? ¿O sí? ¿Cuál es tu idioma del pueblo? ¿Guaraní? Sí, pastor. En mi país, yo por ejemplo acá en Paraguay, nosotros 80% hablamos en guaraní, pastor. Y por eso muchas veces, yo por ejemplo, nosotros los que vivimos en rurales, hablamos todo en guaraní y los 20% de la ciudad hablan en español. Pero por eso yo muchas veces palabras de términos, por ejemplo, casuística, vos dijiste. Nosotros acá va a explicar en castellano. Por eso lo que vienen muchos misioneros y no hace bien la enseñanza porque viene a enseñar mayoría en español. La mayoría viene de Estados Unidos, alemanes, todo, y viene en español. Y en las rurales nadie nos entiende. Dogma, nadie nos entiende. Carismático, nadie nos entiende. Ahora yo voy a ser el primer paraguayo por eso muchas veces las preguntas que salen, algunos tienen palabras términos y yo no sé qué significa. Porque yo, por ejemplo, criado en guaraní, nosotros mayoría en guaraní hablamos. Muy bien. ¿Y Zoilo? ¿Cuál es su idioma? Porque el de Zoilo, el segundo idioma es el español. ¿Pero cuál es su primer idioma, Zoilo? Primer idioma, yo soy de la sierra y hablo casi medio serrano, pero gracias por lo que me está recordando, porque aquí, como se llama, yo tenía un compañero, siempre en lenguas hablaba un amigo, y entonces cuando yo estaba en la primera iglesia, los evangélicos, entonces yo le preguntaba, y él dice que le ha dado, como se llama, el don, el Espíritu Santo, entonces que ellos tenían el Espíritu Santo y nosotros no tenemos. Entonces, lecturando la palabra en Corintios, comprendí bastante, y más antes también cuando daban las conferencias, también, como se llama, sobre esto, ya dieron la conferencia. También comprendí todo eso. Entonces, ahora ya, por el rato que me toque conversar con él, entonces ya tengo lo, como se llama, las palabras para llevarle a la escritura ahí y explicarle que cómo viven engañados. Gracias también, como se llama, por la ratificación que, como se llama, yo le estaba pidiendo antes, yo ya la revisé. El amor, como se llama, me gustó, más me lleva el versículo 8 y el 13 del capítulo 14, pero me gustó bastante. Entonces, y así poco a poco iré aprendiendo más. Eso es lo Muy bueno. bien, muy bien. Entonces vamos a 1 Corintios 14, el otro versículo. Vamos a ver quién desea leer 1 Corintios 14, versículos 3 al 5, y luego leemos el versículo 19. 1 Corintios, capítulo 14, versículos 3 al 5, y luego el 19. ¿Quién desea leer? ¿Le puedo? Dale, hermano. El 3 al 5. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Amén. El 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Amén. Entonces vemos cómo las personas que dicen hablar en lengua están pecando contra el tercer mandamiento, porque lo que casi siempre dicen, pues ahí estamos escuchando de Zoilo, como hablaban en arameo, un amigo engañándolos. Y el arameo tiene palabras muy familiares al hebreo. Entonces es lo que uno más o menos escucha. Y yo a veces chismoseando en YouTube
a ver qué es lo que hablan y uno más o menos identifica ciertos términos que hablan. Entonces, mis hermanos, muy importante este tema, no nos dejemos confundir. Si alguien dice que hablan lenguas, vamos a enseñarle que están equivocados en amor con esos versículos bíblicos. ¿Y qué es lo más importante? Pues San Pablo nos lo enseña, la palabra de Dios nos lo enseña. Vamos a hablar a nuestra iglesia con edificación, con exhortación y consolación. Es lo más importante. ¿Preguntas, comentarios? Benjamín. Bueno, hermano Henry, gracias por la oportunidad. Como siempre, si me equivoco, yo perdón y por favor corríjanme. Voy a leer 1 Corintios 12, versículo 14, para poder hacer mi comentario. 1 Corintios capítulo 12, versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Claramente la palabra de Dios nos dice aquí que el cuerpo de Cristo no es una sola persona, porque solamente Cristo es perfecto. En el tema de lenguas, por lo que el don de lenguas, por lo que acabo de escuchar de todos mis hermanos y de usted, hermano Henry, quiero concluir que un don de lenguas, es ser instrumento de Cristo para predicar la fe verdadera en el idioma que estoy. Yo no me veo en inglés, en chino, en la bendición que tiene el hermano Diosnel en guaraní, aprenderme cualquier versículo, inclusive en tan solo una pronunciación me puede equivocar. De hecho, a veces uno en su propio idioma erra. Entonces, no sé, discúlpeme, hermano Henry, si estoy equivocado y espero su corrección. Sí, Uno de lenguas usted y es yo no predicar. tenemos el don de lenguas. No lo tenemos, porque otra vez, el don de lenguas es hablar en otro idioma, es como lo usamos, ¿cierto? La palabra de Dios. No, nosotros no tenemos otro don, el don de predicar en nuestro propio idioma. ¿Sí? Amén. Listo. Esa era mi Eduardo pregunta. es el Gracias. otro. Se me olvidó el otro ejemplo. Eduardo, él es brasilero y habla español. ¿Sí? Eduardo. Sí, sí, pero hablo otros idiomas también. Hablo italiano, hablo japonés. Y también hace pastas italianas para que nos invite a comer a todos. Pasta, pago una pasta muy rica. Ya sabemos. Quería comentar sobre el tema de lo pentecostal, cuando empiezan a mover la boca, ¿no? Con ruidos imperceptibles, justificando los gemidos imperceptibles del Espíritu Santo, ¿no? Porque sabemos que es totalmente extrabíblico. Ese término que a mí ha gustado mucho, en que hace referencia el texto de glosolalia, creo que he visto ese término, me llamó la atención porque justamente es un término médico, glosolalia, está prácticamente en los últimos parágrafos del texto aparte que nos hemos leído de complementación, ¿no? Y es justamente que les hacen los famosos bla, 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 le, o sea, repetir una sílaba con una consonante, y eso es un son imperceptible, dando ese efecto de algo sobrenatural, ¿no? Entonces, la verdad que agradezco mucho porque quedó muy claro la diferencia y lo que es realmente hablar en lenguas, tomando como referencia lo que pasó en Pentecostés. Muchas gracias, pastor y hermanos queridos. Diosnel. Sí, pastor. Escuché al hermano Eduardo habla en italiano y japonés. Yo antes practiqué con los islámicos. Ahí para aprender el idioma árabe. Y conozco los rituales de los islam. Y estudié un poco también el idioma hebreo. Y también entiendo qué idioma habla el hermano Eduardo, el portugués, como conozco como castellano y guaraní también. Qué bendición. Muy y como, ahora los libaneses, por ejemplo, uno dice árabe. Los árabes, el idioma árabe significa idioma nomás. Habla sirio, libaneses, iraquí y eso. Y ahí, por ejemplo, si hablan árabe su ritual, los árabes, por ejemplo, hablan español, los libaneses, y después ellos hacen su ritual en idioma árabe, como se Allah, Allahu Akbar.
dije que Dios es grande para yo hablar, Dios, así ellos lo. Gracias, Sergio. Gracias. Que también hay un relato claro de cuando se hablaron lenguas, cuando se construyó la Torre de Babel, en Génesis 11. Ahí por primera vez Dios confundió las lenguas de las personas para que no se pudieran entender entre ellos. Y Marcos 16, versículo 17, menciona de que Cristo, el que hablara en lengua y el que no lo usara para bien común, lo iba a echar fuera. Y la voluntad de nuestro Señor es que todos hablen el lenguaje puro del Evangelio, independiente el idioma, chino, portugués, como estaba hablando, pero que solamente se alcance un idioma, y eso es lo que quería Cristo con sus discípulos, que hablaran el lenguaje universal del Evangelio. Muy bien. Gracias por los aportes y Pastor, espero disculpe. que la... Estaba Sí, buscando. Luis. ¿Usted qué habla? Venezolano y colombiano. Hable más. Sí. No, pues, llega hasta Cúcuta. No sé si es el mismo. Sí. Este es Cúcuta, sí, bastante. Viví bastante en Cúcuta. Me siento colombiano. No, estaba investigando allí en la teología de Academia de Cristo el estudio, ¿no? A ver si me lo podías pasar porque no lo encuentro. Que es el carismático pentecostal, algo así, ¿no? Sí, es en Academia Cristo. Sí, Sí. no lo encontré por allí. Hace si me lo pasa, súper Claro que chévere, pues. sí. Sí, ese libro es muy bueno. Yo lo estuve, pues, ese existe hace muchos años. Está caída la página. ¿Qué pasa? Hay que avisar que está caída la página. Y ese libro es muy bueno que lo puedan leer. Me gustó mucho que lo hayan montado. Ok, Pentecostés. Déjame ver, yo miro a bajarlo de una vez. Ajá, para que sí, para que los compañeros los tengan por ahí. Sí. Es importante. Pentecostales y carismáticos, danlos acá. Es un PDF. Y así ya se los voy a mandar. Lo voy a montar al grupo para que lo vayan leyendo. Es muy bueno. Y cuenta la historia bien contadita. Ya les conté el resumen cortico. Pero este libro es muy bueno. Es más, cuando estaban haciendo la editorial Northwestern, es la editorial del sínodo, pero cuando estaban haciendo este estudio, yo estuve en un taller con uno de los profesores del sínodo hablando de este tema y wow, increíble. O sea, yo de eso sí no tengo tanta experiencia como muchos, pero es increíble. Muy bien, ya lo voy a mandar al grupo. ¿Quién de ustedes desea terminarnos con oración? Benjamín. Amén. Padre, gracias por este día. Gracias por esta congregación. Te damos gracias por los alimentos el día de hoy. Te damos gracias por todos mis hermanos. Te pedimos por el hermano Eduardo que todo sea según tu voluntad. Te pedimos por todos nosotros y te damos gracias por la salud, por el diario, por el vestir, por el respirar, por permitirnos andar en nuestros caminos con tu protección. Te agradecemos, Señor, por el hermano Henry como nuestro guía. Te agradezco, Señor, por todos mis hermanos, por este grupo. Gloria a ti, Padre Celestial. Amén. Amén. Benjamín, ¿puedes despedirte? Bueno, mis hermanos, gloria a Dios por ustedes, como lo dije en la oración. Muchas bendiciones y feliz noche hasta el viernes. Eduardo. Buenas noches, gracias, pastor.
Les agradezco mucho por las oraciones. Mi juicio sigue en camino. Mañana a las 10 de la mañana y el comando y su voluntad prevalecerá. Gracias, mis hermanos. Gracias, pastor, por las enseñanzas. Estoy tratando de participar en clases en este tiempo que, gracias a Dios, estamos en receso. Bendiciones. Zoilo. Bien. Bien, para mí ha sido de gran bendición el aprendizaje, excelente enseñanza de esta noche. He aprendido bastantitas cosas. Bien, que Dios me los bendiga a todos mis hermanos en la fe. Estamos para la próxima clase, el día viernes. Bendiciones para todos. Amén. Diosnel. Bendiciones, pastor, y también a todos mis hermanos, y que tengan una buena noche, un buen descanso. Y si Dios quiere, el viernes, en la misma hora, voy a estar atento para reunirles. Y gracias, pastor, por tu paciencia también. Y disculpe por al nombrar Colombia, el tema de mi pueblo. Tranquilo, Pero, no se preocupe, no se sí, preocupe. esta Estamos es la historia que acostumbrados. para mí, sí, Aquí para mí estoy, fue- aquí estoy, no pasa nada. Sí. En Colombia somos más los Sí. buenos. Sí, gracias, mi hermano, y bendiciones para ustedes, para todos. Amén. Sí. ¿Y Lester? Y bendecida noche para todos, hermanos, por usted, pastor. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Luis. Bueno, aquí bendiciendo al este, porque según usted habla 2 lenguas. Sí. Bueno, sí, buenas noches para todos. Los esperamos el grupo para el próximo viernes, dentro de un par de días. Y bueno, vamos a ponernos las pilas. Gracias, pastor. Buenas noches a todos también. Bye, bye. Salió Sergio, muy bien. Dios les bendiga. Una buena noche, seguimos en contacto. Bendiciones a Paraguay.